Dicen que los cumpleaños son para celebrar la vida, para rodearse de los que te quieren. En mis 70 cumpleaños sonreí, brindé, escuché los brindis, pero por dentro estaba sola. Mi hijo Tomás me abrazó con la misma frialdad con la que se firma un contrato. Marta ni siquiera me miró a los ojos. Inés, mi nieta, fue la única que me tocó el alma. Y entonces vino el vídeo. Solo unos segundos bastaron para que mi mundo se derrumbara. Pero no lloré. Tomé aire, me até el delantal y empecé a cocinar lo que sería su peor digestión. Tienes que ver lo que pasó después. La celebración fue en mi restaurante, el mismo que abrimos con Tom hace más de 40 años, cuando aún teníamos las manos llenas de harina y esperanza. Casa Lucía, decía el cartel de madera en la entrada, tallado por él en una tarde de invierno mientras yo amasaba pan de aceitunas en la cocina. Desde entonces, ese lugar fue mi segunda piel. Lo fue para todos, o al menos eso creía. Había guirnaldas modestas, velas encendidas en botellas vacías de vino, música de un trío flamenco en vivo que tocaba suave, como si supiera que la nostalgia también era invitada esa noche. En las mesas, los platos de siempre, empanadas de atún, tortilla de patatas, pimientos del piquillo rellenos y mi especialidad, la tarta de almendras con licor. Inés me ayudó a decorarla con flores frescas. Tiene esas manos pequeñas que todo lo embellecen sin esfuerzo. Mis amigas de toda la vida estaban allí. Carmen, con sus historias interminables y su risa de campana vieja. Mercedes, que ya apenas ve, pero sigue preguntando por cada nieto como si fueran suyos. Nos abrazamos con ese cariño que solo entienden las mujeres que han llorado juntas. Tomás llegó tarde. Siempre fue puntual, hasta que el dinero empezó a gustarle más que el tiempo. Entró con un ramo de flores blancas, sonrió para la foto y me dio 2 besos, con la precisión de quien paga una deuda. Detrás de él venía Marta, mi hija. Llevaba un vestido de marca que no le sentaba bien, como si llevar lujo encima pudiera ocultar lo vacía que estaba por dentro. Me dijo, «Feliz cumpleaños, mamá», sin mover las comisuras de la boca. Inés corrió a abrazarme. «Abuela, estás preciosa», me susurró. Ella sí lo decía de verdad. Me tomó una foto con su móvil y me prometió que me la enviaría, que era la mejor que me había sacado nunca. Me reí como una tonta, aunque por dentro algo empezó a crujir. Durante la cena, escuché a Tomás hablar con uno de sus amigos sobre inversiones, propiedades, reformas fiscales. Marta revisaba su reloj constantemente, como si cada minuto entre nosotros le costara dinero. Yo observaba. ¿Cómo se observa una pintura que de lejos parece armoniosa, pero que al acercarte notas las grietas? Entonces vino el momento de los brindis. Carmen levantó la copa y habló de mis lentejas, de cómo una vez curé su corazón roto con un plato caliente y una canción de Rocío Jurado. Todos aplaudieron. Marta sonrió. Tomás también, pero fue una sonrisa sin raíz, cortada por la mitad. Y yo, que siempre fui buena leyendo entre líneas, empecé a sospechar que había algo que no sabía. Después del postre, me levanté para ir a la cocina. Necesitaba un momento a solas con mi cuchillo de cortar tartas. Quizás también con mis pensamientos. Fue entonces cuando Inés me siguió. Su rostro estaba blanco como el mantel. Sus ojos temblaban. «Abuela, no quiero que te asustes, pero tienes que ver esto». Me ofreció su teléfono y me lo puso en las manos, con un cuidado casi reverente. En la pantalla, el rostro de Tomás. Su voz, clarísima, diciendo cosas que no se dicen ni en sueños. «Ya casi está. En cuanto el médico firme el informe, la llevamos a la residencia. Mamá no se entera de nada, y con la firma podemos empezar a mover el piso, la cuenta y lo del restaurante». Marta, sentada frente a él, asentía. «Lo hacemos por ella, claro. Así no tendrá que preocuparse por nada». Se me heló la sangre. Cerré los ojos. Volví a abrirlos. La grabación no había cambiado. Las palabras seguían ahí, colgando en el aire como cuchillos. No lloré, no pregunté. Solo sentí el silencio, ese silencio que precede a la tormenta. Le devolví el teléfono a Inés. Le acaricié el pelo y le dije con una calma que ni yo me reconocía: «Gracias, mi vida. Ahora déjame pensar». Volví al salón. Todos seguían brindando, riendo, comiendo lo que yo había cocinado con amor, y ahora me parecía veneno. Me até el delantal con un nudo doble, y mientras recogía los platos pensé, si esto es una guerra, yo no pienso perderla. La cocina aún olía a canela y café cuando Inés me tomó del brazo con una delicadeza inusual.
Abuela, ven conmigo un momento, por favor, me dijo con voz baja, casi suplicante. Su rostro había perdido el color y sus ojos, normalmente vivaces, ahora estaban cargados de algo que no supe descifrar al instante. La seguí sin hacer preguntas. Mi intuición, que rara vez me falla, ya me avisaba que algo importante estaba a punto de suceder. Entramos en la cocina, cerró la puerta con cuidado. Las risas del salón se apagaron tras la madera como si fueran parte de otro mundo, lejano, inofensivo. Inés respiró hondo y sacó su teléfono del bolsillo de su chaqueta. Lo encontré por casualidad, lo juro, no estaba buscando nada. Solo quería escuchar una grabación de papá, hablando con mi tía, pero lo dejé grabando sin querer. Me miró, nerviosa como si tuviera miedo de mi reacción. No quiero que te enfades conmigo, pero creo que tienes que oírlo. Me puso el teléfono entre las manos, con los auriculares ya conectados. El archivo tenía fecha de hacía 2 días. Toqué la pantalla sin pensarlo demasiado. La voz de Tomás, clara como el agua. Hay que agilizar lo del médico. Si conseguimos el diagnóstico de deterioro cognitivo, ya está. Con eso firmamos y se acabó el problema. Luego, la de Marta, seca como un cuchillo. La residencia que vimos en Segovia tiene plazas disponibles. Si no lo hacemos ahora, puede que se complique. Silencio. Luego, Tomás de nuevo. En cuanto esté dentro, movemos todo. El piso, el restaurante, la cuenta de ahorros. Ella ya no se entera de nada. Y así al menos queda todo controlado. Pausa. Marta, más baja. Lo hacemos por ella. Es lo mejor. Así no sufre. Me quedé quieta. El teléfono temblaba en mis manos, pero no por el frío. Era como si de pronto el suelo se hubiera inclinado y todo lo que creía estable empezara a resbalar. Me quité los auriculares despacio. Inés me miraba con los ojos llenos de lágrimas, esperando una explosión, un grito, cualquier cosa. No dije nada. Caminé hasta la encimera, apoyé las manos sobre el mármol y cerré los ojos. Me concentré en el sonido de mi propia respiración, como si así pudiera contener el huracán que me crecía dentro. No me sorprendía del todo. Algo dentro de mí llevaba meses inquieto, como una alarma muda. Pero una cosa es sospechar y otra es escuchar con tus propios oídos cómo tus hijos, a los que diste leche y techo y noches en vela, planean encerrarte y repartirse tu vida como si fuera un botín. Cuando por fin hablé, mi voz sonó tranquila, como si saliera de otra persona. Gracias, Inés, has hecho lo correcto. Ella asintió visiblemente aliviada. No estás sola, abuela, estoy contigo. La abracé. No como abuela, como mujer rota que encuentra un ancla en medio de una tormenta. Después me sequé las lágrimas, si es que alguna llegó a caer, y me até de nuevo el delantal. Había mucha fiesta aún por delante. Pero ahora la cocina ya no era solo un refugio, era el cuartel general desde el que iba a planear mi defensa. Cuando salimos, la música volvía a sonar, y Marta reía con alguien en la barra. Tomás había desaparecido, tal vez hablando de inversiones en la terraza. Me senté, serví una copa de vino y brindé en silencio. No por mis hijos, por mí. Porque, aunque ellos no lo sabían, acababan de despertarme de un largo sueño. Y yo, Lucía, no pienso dejar que nadie me borre sin luchar. No dormí esa noche. O quizás sí, pero sin sueños. Me quedé tumbada en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo como si allí estuviera escrita una explicación. Pero no había ninguna. Solo una larga serie de recuerdos que, de pronto, empezaron a tener sentido. Recordé la vez que Tomás vino a casa con una carpeta. Me dijo que era una propuesta de reforma del restaurante, pero no me dejó leerla entera. Ya te la explico yo, mamá. Tú firma aquí. Yo, confiando, firmé. Sin hacer preguntas. Me sentí útil, incluida. Ahora sé que lo que firmé no era solo un papel. Era una cesión de algo que yo aún no sabía que me estaban quitando. Recordé a Marta entrando en la despensa con el teléfono en la oreja. Hablaba en voz baja, pero la oí decir, ella ya no está tan clara. Cuando le pregunté con quién hablaba, me dijo que era con su jefe. Nunca supe en qué trabajaba exactamente. Decía que gestionaba cosas de personas mayores, como si los mayores fuésemos cosas que se pueden mover de un sitio a otro. Recordé cómo, hace unas semanas, cambiaron la contraseña del Wi-Fi. Cuando pregunté, Tomás dijo que la compañía pronto la había actualizado. Me ofreció volver a ponerla en mi móvil. Lo hizo tan rápido que no me dejó ver los dígitos. Desde entonces, no pude volver a entrar a mi correo electrónico. Pensé que era un error técnico. ¡Qué ingenua!
En realidad, me habían desconectado del mundo. Recordé mis llaves. Una mañana no las encontré. Revolví cajones, bolsillos, hasta que Inés me ayudó a buscarlas y las encontró en el fondo de un cajón en la cocina. Jamás las habría dejado allí. Pero entonces pensé, estoy mayor, puede que se me haya pasado. Ese pensamiento me dio miedo de mí misma, y ellos lo sabían. Jugaban con ese miedo como quien juega con un interruptor. No lloré, ni una lágrima. Sentí algo más frío, más denso, como una niebla que se instala en el pecho y no se va. Pero no era tristeza, era una especie de claridad, de revelación amarga. Todo encajaba. Cada pequeño gesto, cada palabra cargada de falsa ternura, cada «te cuidamos», que en realidad quería decir «te controlamos». Me levanté antes de que saliera el sol. Fui a la cocina y preparé café. La casa estaba en silencio. El vapor de la cafetera era el único sonido. Y supe que ya no había vuelta para atrás. Esa versión de mí que confiaba sin mirar, que callaba para no incomodar, que se contentaba con un «gracias, mamá» una vez al mes, había muerto. Me senté a la mesa, encendí una vela y abrí una libreta. Empecé a anotar nombres, fechas, detalles, no por venganza, por precisión, por memoria. Porque cuando una mujer llega a cierta edad, no quiere gritar, ni romper platos, quiere entender. Y una vez entiende, actúa. La puerta del patio se entreabrió. Inés apareció con los ojos aún hinchados por el sueño. Me miró sin decir nada. Solo se acercó y me abrazó por la espalda. Apoyó la cabeza en mi hombro. Yo no me giré. Seguía escribiendo. «Abuela», me dijo al fin, «¿qué vas a hacer?» Seguí escribiendo. «Lo justo», respondí. Inés me llevó al despacho de Paula 2 días después, una tarde gris de noviembre en la que las hojas parecían caer más deprisa de lo habitual. No pregunté mucho, no tenía ganas de explicaciones. Solo sabía que necesitaba a alguien que hablara el idioma de la ley con la misma claridad con la que yo hablaba el del instinto. El despacho estaba en un primer piso del centro, con una ventana que daba a la Plaza Mayor y estanterías llenas de libros que olían a papel y experiencia. Paula era más joven de lo que imaginaba, pero tenía esa mirada de las mujeres que han aprendido a no pedir permiso para ocupar espacio. Me ofreció té. Yo pedí café. Ella sonrió. «Eso dice mucho de usted, señora Lucía». Inés le explicó todo. Las grabaciones, la firma sospechosa, las intenciones de Tomás y Marta. Paula escuchó sin interrumpir, tomando notas a mano, con una pluma azul que parecía parte de su identidad. Cuando Inés terminó, hubo un silencio. Uno de esos silencios que no incomodan, que sirven para ordenar los pensamientos. Paula me miró directo a los ojos. «¿Usted está dispuesta a llegar hasta el final?» Asentí. ¿Sabe lo que eso implica? Asentí de nuevo. ¿Está dispuesta a que sus hijos la odien? Me quedé unos segundos sin responder. El odio de un hijo es una herida que nunca se cierra, pero también lo es la traición. Si tengo que elegir entre el amor falso y la dignidad verdadera, elijo la segunda. Paula no volvió a preguntar. Sacó una carpeta y empezó a hablar de estrategias. Lo primero, proteger mis bienes. Lo segundo, recoger más pruebas. Lo tercero, preparar el terreno legal por si intentaban mover un dedo más sin mi consentimiento. Hablaba con seguridad, pero sin prometer milagros. Me gustó eso. No necesito promesas, necesito hechos. Decidimos instalar una cámara en la cocina del restaurante, otra en la entrada de casa. Paula conocía a un antiguo compañero de universidad, ahora detective privado. Se llamaba Navarro y tenía fama de discreto. Me ofreció su contacto. También me aconsejó hacer un test neuropsicológico voluntario para tener un informe real de mi estado cognitivo. Si van a jugar esa carta, mejor tenerla ganada de antemano. Cada palabra suya me recordaba que aún quedaba terreno por defender. Y aunque el cansancio empezaba a hacer mella, sentí algo que no sentía desde hacía mucho. Impulso. Inés no se separó de mí en ningún momento. Me daba la mano bajo la mesa como cuando era niña y tenía miedo en el médico. Yo no era la misma de entonces, ni ella tampoco. Ahora era mi aliada, mi escudo, mi hija prestada. Al salir del despacho, la lluvia había cesado. La plaza estaba vacía, salvo por un hombre que barría hojas con una escoba de mijo. Me detuve a mirarlo. Iba poco a poco, pero con precisión. Cada hoja tenía su lugar, cada gesto tenía sentido. Pensé que así quería actuar yo, no con furia, con firmeza.
Inés me miró. ¿Estás bien, abuela? Asentí. No parece que estés bien. La abracé por los hombros y susurré. No necesito venganza, Inés. Necesito justicia. Y eso, lo juro por la memoria de su abuelo, es exactamente lo que voy a buscar. La primera vez que fingí olvidar algo fue con el horno. Encendí el fuego, coloqué la bandeja con los pimientos y luego me quedé mirando los mandos como si fueran jeroglíficos. Tomás estaba en la cocina, sirviéndose una copa de vino sin ofrecerme una. Me observó de reojo y cuando vio que me demoraba, se acercó con esa voz forzada de paciencia que los hijos utilizan con los niños pequeños o con los ancianos. Mamá, ¿estás bien? ¿Te acuerdas cómo va esto? Levanté la cabeza, lo miré confundida. No sé qué pasa, me quedé en blanco. Es como si no recordara cómo se hace. Lo vi fruncir los labios mientras escondía una sonrisa. Esa sonrisa me dolió más que cualquier grito. Era la sonrisa de quien se siente justificado, de quien ve que el plan va tomando forma. A los 2 días, olvidé el nombre de la vecina del cuarto. Me la crucé en el ascensor y le dije simplemente, hola guapa. Cuando se fue, Marta, que estaba conmigo, me susurró. ¿No te acuerdas cómo se llama? Siempre os saludáis. La miré con los ojos húmedos y voz trémula. Se me ha ido y estoy tan despistada últimamente. Tranquila, mamá. Es normal a tu edad, me respondió como quien dice, ya no hace falta que pienses más. Luego la oí llamar a Tomás desde el baño. Está peor. Hoy ni siquiera ha reconocido a Encarte, lo encarna. Y rió por lo bajo. Nunca pensé que la risa de mi hija pudiera sonarme tan ajena. Durante las siguientes semanas perfeccioné el arte de la omisión. Dejé la leche en la despensa. Me puse 2 zapatos distintos. Pregunté 3 veces por el mismo programa de televisión. Y cada vez que lo hacía, notaba cómo sus miradas se cargaban de certeza. Como si cada olvido fuera una ficha más en su tablero. Lo más difícil no fue fingir que no sabía. Fue fingir que no dolía. Fingir que no veía cómo se apagaban sus ojos de respeto. Cómo su tono se volvía condescendiente. Cómo cada gesto suyo se llenaba de una lástima venenosa. Una tarde, Tomás trajo unos papeles. Son unos formularios de salud, mamá. Cosas rutinarias, para que todo esté en orden si alguna vez necesitas ayuda médica. ¿Y tengo que firmarlos? Pregunté como una niña desconfiada. Sí, es solo un trámite. Nada grave. Miré los papeles con cara de desconcierto. ¿Y tú crees que puedo firmar si ya no me acuerdo de cosas? Él se quedó congelado un instante. Luego sonrió. Claro que sí. Son cosas distintas. Un olvido no significa que no puedas decidir. Bueno, dije. Y dejé los papeles sobre la mesa. Quizás mañana. Hoy me siento un poco turbia. Desde la cocina, Inés grababa. Disimulada como Paula le había enseñado. Cada palabra, cada gesto, cada intento de manipulación quedaba registrado. Una noche me senté en el sofá con una foto vieja de Tom y yo en la playa de Sahara. Me hablaba en voz baja como si él pudiera oírme. Estoy interpretando un papel, amor, pero no sé cuánto más podré sostenerlo. Se parece tanto al silencio de verdad que a veces temo que me trague. Pero luego pensaba en la voz de Marta diciendo, mejor que esté en un lugar donde no moleste. O en la forma en que Tomás miraba la caja registradora del restaurante como si ya le perteneciera. Y recordaba por qué fingía. No por venganza, por dignidad. El olvido que interpretaba era una trampa, sí, pero no una trampa sucia. Era una llamada de atención, una forma de decir te veo, aunque pretendas que no. Y algún día, muy pronto, todo lo que creéis haber ganado se va a derrumbar en vuestras propias manos. Inés nunca había hecho nada parecido. No era una espía, ni una actriz, ni una experta en tecnología. Era solo una nieta asustada y valiente que decidió entrar en la oscuridad para proteger lo poco que quedaba en pie. Fue Paula quien le entregó el pequeño dispositivo, una grabadora del tamaño de un botón, con micrófono direccional y batería para varios días. No tienes que forzarlo, le dijo con voz firme. No eres responsable de nada. Solo si se presenta la oportunidad, actúas. Si no, no pasa nada. ¿De acuerdo? Inés asintió. Aunque sus manos sudaban, aquella noche no pudo dormir. Se quedó mirando el techo como yo, preguntándose si hacer lo correcto siempre tenía que doler tanto. Colocó el primer dispositivo en la lámpara del salón. Lo hizo cuando Tomás fue al banco y Marta dormía la siesta en el sillón. Respiró hondo
Verificó la conexión y se marchó como si nada. Yo la observaba desde la cocina, limpiando tazas que ya estaban limpias. Me vi reflejada en ella como en un espejo. La misma expresión de decisión envuelta en miedo. La misma rabia antigua transformada en cuidado. El primer audio llegó esa misma noche. Inés me lo enseñó en el patio, con los geranios como únicos testigos. Tomás, ¿has hablado con el médico de nuevo? Marta, sí. Me dijo que si lo solicitamos como familia directa, pueden hacerle una valoración en casa, pero hay que insistir en los olvidos. Tomás, pues que Inés lo diga también, que nos ayude. Marta, ¿tú crees que se prestará? Tomás, es una cría. Le dices que es por su bien, que la abuela está mal y lo hará. Marta, y después el papeleo, el piso, el restaurante, todo eso hay que moverlo ya. No quiero estar todo el verano con esto. Pausa. Luego risa. Esa risa seca, corta, que no tiene alma. Inés temblaba mientras escuchábamos, no por miedo, por decepción, por saber que su propia sangre hablaba de mí como si fuera una molestia burocrática. Le acaricié el pelo. Estás haciendo lo correcto, mi vida. No te olvides de eso. En los días siguientes, Inés fue colocándolo todo con cuidado. Una pequeña cámara oculta en la repisa del despacho. Otra grabadora bajo la mesa del comedor. Cada acción era un pequeño acto de rebelión, pero también de amor. No había héroes en esta historia, solo mujeres cansadas de callar. Los audios comenzaron a llegar a Paula, que los almacenaba y clasificaba con precisión quirúrgica. Cada frase, cada implicación legal, cada rastro de intención maliciosa. Teníamos que ser pacientes, y lo fuimos, porque la paciencia es el arma secreta de quienes han sido ignorados demasiado tiempo. Un día, Marta hizo una llamada en voz alta desde el salón. No sabía que el micrófono estaba activo. Marta, sí, la residencia tiene plaza libre desde el lunes, pero aún no tenemos el informe médico. Tomás dice que puede conseguir una firma de su contacto. No es exactamente legal, pero si nadie revisa, otra vez esa risa. No era una risa humana, era la risa de quien cree que el mundo le pertenece. Inés grababa todo, aunque cada vez le costaba más mirar a su tía sin rabia, a su padre sin tristeza. Una tarde vino a mí llorando. Siento como si estuviera traicionándolos. La abracé. No los estás traicionando, solo estás sacando la verdad a la luz. Y la verdad nunca es una traición, es un espejo. Mientras tanto, Paula preparaba los documentos necesarios para proteger mis bienes. Mandó notificaciones al registro de propiedad, bloqueó cualquier movimiento bancario sin mi firma presencial y activó una cláusula de protección patrimonial que había quedado olvidada en un viejo testamento. Todo con la serenidad de quien sabe que la ley tarda, pero llega. Esa semana, el detective Navarro también aportó su grano de arena. Se presentó como técnico de seguridad para revisar el sistema de cámaras del restaurante. Tomás le abrió la puerta sin sospechar. Cuando se fue, teníamos las pruebas de que habían entrado a mi oficina sin permiso, que revisaban mis papeles, que habían falsificado un recibo de proveedor para retirar dinero. Cada detalle se acumulaba, como gotas. Y las gotas hacen ríos. Y los ríos, con el tiempo, arrastran todo. Una noche, mientras fregaba los platos en silencio, Inés se me acercó. ¿Y si nada de esto sirve, abuela? ¿Y si no cambia nada? La miré con la serenidad de quien ya ha vivido lo suficiente para entender. Entonces al menos lo habremos intentado, y eso nos salva por dentro. La mañana parecía tranquila. El sol entraba por la ventana del comedor, con esa luz pálida de los días, que aún no deciden si serán amables o traicioneros. Había puesto a cocer garbanzos y estaba pelando zanahorias cuando sonó el timbre. Era Rosario, una amiga de la infancia. Hacía años que no la veía, pero su forma de llamar 2 toques seguidos y uno más largo era inconfundible. Como si su mano supiera antes que su boca a quién buscaba. Me limpié las manos con el delantal y fui a abrir. Al verla, mi cuerpo se adelantó a mi mente. La sonrisa me salió sola, como si se hubiera guardado intacta desde hacía décadas. Rosar, me detuve, justo a tiempo. Fingí buscar entre mis recuerdos, como quien se esfuerza en ponerle nombre a una cara conocida. Disculpa, cielo. Últimamente me cuesta recordar los nombres. ¿Eres amiga de Marta? Rosario se quedó perpleja. Me miró con ternura, pero también con una pizca de preocupación. Soy Rosario, Lucía. Rosario Paredes. Íbamos juntas al instituto. Me diste la receta de la tarta de naranja.
Fingí un suspiro. Claro, claro que sí. ¡Qué cabeza la mía! Entonces escuché la puerta de la cocina abrirse. Marta. Su voz sonó cortante. ¿Qué pasa, mamá? ¿Quién ha venido? Rosario saludó con la naturalidad de quien no sabe que ha entrado en un campo minado. Marta le devolvió un gesto rápido y forzado. No le gustaba que vinieran sin avisar, menos aún si esas visitas traían recuerdos que no se podían controlar. Pasa, pasa, le dije, guiando a Rosario al salón. Pero noté la mirada de Marta clavada en mi nuca. Una mirada que ya no era la de una hija preocupada, era la de quien empieza a hacer preguntas. Después de un rato de charla suave y café, Rosario se marchó. Yo volví a la cocina. Marta estaba allí, parada junto al fregadero, sin mover ni un dedo. «¿No recordabas a Rosario?», dijo sin mirarme. «No del todo», respondí, recogiendo la cuchara de madera. «Al principio me costó, pero luego sí. Es una amiga de toda la vida. Me extraña que justo ella». Me giré despacio. No sabía que había examen hoy. Marta apretó los labios. «No es eso. Es solo que últimamente olvidas cosas muy básicas. Y a veces parece, no sé, demasiado selectivo». La miré sin parpadear. ¿Demasiado qué? No lo sé, mamá. Es solo una sensación. Hay días que estás muy perdida y otros en los que parece que te acuerdas de todo. Como si jugaras a desaparecer cuando te conviene. El silencio se hizo pesado. No respondí. Caminé hacia el horno y lo encendí con calma. No estoy jugando, Marta. Estoy envejeciendo. Eso a veces es confuso, para mí y para ti. Ella bajó la vista, pero no se fue. Algo dentro de ella ya no encajaba, y yo lo sabía. Inés entró entonces con la mochila del instituto. Nos miró a las dos. ¿Todo bien? Claro, dije yo. Solo hablábamos del horno. Sí, del horno, repitió Marta, sin convencimiento. Esa noche, mientras cenábamos, Marta estuvo más callada de lo habitual. Tomás, en cambio, hablaba sin parar de una nueva inversión, de criptomonedas y terrenos en Galicia. Nadie lo escuchaba, ni siquiera él mismo. Yo pensaba en Rosario, en su abrazo al marcharse, en la forma en que me había dicho al oído: «Te ves bien, muy bien, Lucía», como si supiera que algo no cuadraba, como si viera más allá de la niebla que fingía rodearme. Después de cenar, Marta lavaba los platos con movimientos mecánicos. De pronto, dijo sin mirarme: «Mañana vendrá el doctor Morales. Dice Tomás que es mejor hacer un chequeo completo, para que estemos tranquilos». No respondí. Me limité a sentir y subir a mi habitación. Cerré la puerta y me senté en la cama. Sabía que ese momento llegaría. La visita médica. El intento de sellar mi destino con un diagnóstico manipulado. Pero también sabía que Paula ya estaba lista, que Navarro tenía las cámaras revisadas, que cada palabra dicha estaba grabada, y que la sospecha de Marta, en lugar de frenarnos, solo confirmaba que estábamos muy cerca del desenlace. Me miré al espejo. No vi a una anciana débil, vi a una mujer en pie, con los puños cerrados por dentro y la espalda recta por dignidad. La batalla apenas comenzaba. El detective Navarro trabajaba en silencio, como los buenos sastres o los cirujanos precisos. No hacía preguntas innecesarias, no ofrecía opiniones sin pruebas. Tenía esa calma de los hombres que han visto lo peor, y aún así creen que vale la pena armarlo justo, pieza por pieza. Fue Paula quien lo llamó tras la visita de Rosario y la creciente sospecha de Marta. «Es ahora o nunca», dijo con esa voz que usaba cuando estaba segura de que la tormenta se acercaba. Navarro comenzó por donde nadie miraba, los portales inmobiliarios. En menos de 3 días, encontró una publicación curiosa en una agencia de segunda línea. Piso en el centro, buenas vistas, propiedad familiar, documentación en proceso, sin fotos, sin dirección exacta. Pero había una frase clave: herencia en tramitación. Era el lenguaje frío de quien ya da por muerta a la propietaria, aunque ésta todavía desayune cada mañana con pan y aceite. El piso, al parecer, era el antiguo apartamento de mis padres, que tras su muerte quedó a mi nombre y que yo había conservado como recuerdo. No valía mucho en el mercado, pero para alguien con prisa y poca ética era suficiente para empezar a mover piezas. Navarro fue más allá. Visitó la agencia haciéndose pasar por un interesado. Grabó la conversación con una cámara oculta en el botón de su camisa. ¿Y este piso?, preguntó. ¿Está disponible enseguida? No exactamente, respondió la agente, una mujer con sonrisa congelada. Es una venta delicada. Los hijos están arreglando unos papeles.
Pero si está dispuesto a adelantar algo, podemos hablar con el propietario. El hijo mayor, creo que se llama Tomás. La grabación llegó a manos de Paula la misma tarde. Ella la escuchó 3 veces seguidas, anotando cada palabra, cada pausa. Cuando terminó, me llamó. Lucía, tenemos la prueba. Está intentando vender el piso sin tu autorización. Eso no es solo inmoral, es ilegal. No dije nada al principio. Me senté junto a la ventana y miré cómo el sol caía detrás del campanario. Era curioso cómo, después de tantos años criando a mis hijos, la parte que más me dolía no era la traición en sí, sino la facilidad con la que la ejecutaban. Como si el afecto de una vida entera se pudiera doblar y meter en un sobre. ¿Qué podemos hacer?, pregunté. Bloquear la venta de inmediato. Ya he iniciado los trámites con el registro y presentar una denuncia. Pero, si me permites un consejo, Lucía, esperemos un poco más. Esta pieza confirma su avaricia, pero aún falta el golpe final, el que no puedan negar. Asentí, aunque dentro de mí algo se revolvía. Era como tener una herida abierta y no poder vendarla todavía, porque necesitabas que todos la vieran, no por lástima. Por verdad, Inés seguía grabando. Navarro vigilaba desde lejos. Paula tejía las medidas legales como si armara un abrigo para el invierno más largo. Y yo cocinaba, platos sencillos, antiguos, comida que calentaba el alma. No por resignación, sino porque resistir también es eso, mantener la casa viva. Una noche, Tomás volvió con una botella de vino. Me besó la frente y me habló con esa voz dulce que uno reserva para los enfermos. Se sentó a mi lado en el sofá y sacó unos papeles. He estado hablando con el banco, mamá. Dicen que, si estás de acuerdo, podríamos hacer un cambio en la titularidad de algunas cosas, para que sea más fácil gestionar todo si algún día estás peor. Miré los papeles sin tocarlos. Eran fotocopias, ¿ven? Impresas con tinta barata. Pero lo que contenían era muy caro. Era mi nombre, mi firma escaneada, mi dirección. No entiendo muy bien, dije con voz apagada. No te preocupes, yo te lo explico. Es solo una formalidad, un adelanto. ¿Adelanto de qué? Él dudó un segundo, luego sonrió, de lo inevitable. Me fui a dormir temprano esa noche. Inés recogió los platos, sin decir nada. Marta se quedó viendo la televisión. Yo me encerré en el baño y me miré al espejo. No vi cansancio, vi furia, de esa que no grita, de la que transforma. Paula me llamó a la mañana siguiente. Navarro tiene otra grabación. Tomás fue a una notaría. Quería iniciar los trámites de venta del piso. Dio tu nombre como si ya no importaras. El notario le pidió el poder legal. Él dijo que lo tendría pronto. Tenemos fecha, hora, grabación. Con esto podemos abrir una causa penal por intento de fraude y suplantación. Hazlo, dije sin temblar. ¿Estás segura? Estoy cansada de vivir como si la bondad fuera debilidad. Ya basta. Me quedé sola en la cocina. Encendí la radio. Una canción de Serrat sonaba de fondo. Cerré los ojos y me permití llorar. Pero no de tristeza, de alivio, porque por fin la verdad tenía nombre y rostro. Y no era el mío. La lluvia comenzó a caer al atardecer, sin previo aviso, como suelen hacerlo las tormentas que vienen de muy lejos. Golpeaba los cristales con un ritmo irregular, casi tímido al principio, luego más decidido. Dentro de casa, el fuego del salón crepitaba sin prisa. La leña seca ardía con un olor a eucalipto y a invierno anticipado. Me senté frente a la chimenea, una manta sobre las rodillas. Inés entró al poco rato, con su taza de infusión humeante y el gesto más maduro que le había visto nunca. No dijo nada. Se sentó a mi lado, en el suelo, con la cabeza recostada sobre mi pierna, como cuando era niña y no podía dormir. Así estuvimos un buen rato, en silencio. Solo el ruido del fuego, la lluvia en el tejado y nuestras respiraciones marcando el tiempo. ¿Te duele?, preguntó de pronto, sin levantar la vista. Sabía a qué se refería, pero tardé en responder, porque hay preguntas que no se responden con palabras. Duele todo, murmuré. No solo por lo que han hecho, también por todo lo que ya no volverás a hacer. Inés me apretó la mano. No era una caricia, era un acto de anclaje, como si temiera que pudiera soltarme, irme, desaparecer. A veces pienso que esto no puede estar pasándote a ti, abuela. A ti, que has sido siempre tan fuerte, tan buena con todos. Sonreí con tristeza. ¿Qué palabra esa? Buena. ¿Qué carga tiene? ¿Qué silencios la sostienen? Quizá por eso me pasa, Inés. Porque fui buena.
porque pensé que con amor bastaba. Me miró, sorprendida. ¿Y no basta? No, mi niña, no basta. El amor sin límites se convierte en permiso, y el permiso sin consecuencia se convierte en abuso. Volví la vista al fuego. Las brasas parecían tener vida propia, como si también ellas ardieran por algo más que calor. Cuando Tomás era pequeño, dije, sin pensar se cayó del columpio del parque. Tenía 5 años. Se rompió el brazo. Yo corrí como una loca. Lo llevé al hospital. Dormí en el suelo de su habitación durante 3 noches y cuando salió le compré su helado favorito, aunque el médico dijo que no debía. Inés no dijo nada. Ese día me miró con lágrimas en los ojos y me dijo, «Mamá, eres mágica». Yo creí que eso duraría siempre, que la gratitud era eterna, pero no lo es. La lluvia seguía cayendo, más fuerte ahora. ¿Y Marta?, susurró Inés. Marta siempre fue distinta, más cerrada, más suya. Yo pensaba que necesitaba espacio, que ya vendría, que el amor llegaría con los años. Me equivoqué. O tal vez no. Quizás sí me quiso, a su manera, pero el miedo a perder, a no tener control, eso fue más fuerte. El silencio volvió a rodearnos como una manta húmeda, pero esta vez no era incómodo, era necesario. ¿Te sientes sola?, preguntó Inés después de un rato. La miré, le acaricié el cabello. No cuando estás tú. Ella cerró los ojos. Pero cuando me vaya. Cuando no esté, no terminé la frase. Porque el futuro aún no había llegado y ya dolía. ¿Crees que algún día se arrepientan?, preguntó ella. No respondí, porque no lo sabía. Y porque, en el fondo, ya no importaba. El arrepentimiento no borra las cicatrices, solo las vuelve visibles. A veces, quisiera gritarles, dijo Inés, decirles todo lo que están haciendo, lo crueles que son, los ciegos. Y entonces les das poder, le dije. El verdadero castigo será vernos en pie, ver que no han podido rompernos, que sus mentiras no nos han doblado. Se incorporó y me abrazó con fuerza. Tú no estás rota, abuela, tú estás forjada. La abracé de vuelta, sin contener las lágrimas, y lloré. No por la pérdida, sino por todo lo que había tardado en decirlo, por los años en los que no supe pedir ayuda, por el silencio que me había envuelto como un manto pesado. La lluvia empezó a potaflojar, el fuego seguía ardiendo, y en ese rincón cálido, entre las brasas y la fragilidad, comprendí que no todo estaba perdido. Quedaba algo, quedaba ella, y eso era más que suficiente. Había momentos en los que el dolor parecía dormirse, como un animal que se retira a la sombra y espera. Y en esos espacios breves, cuando el alma respira, uno puede empezar a planear. Elena, yo ya no era la mujer que sonreía por cortesía mientras sus hijos tramaban su exilio. Era otra, una que aún temblaba, sí, pero que temblaba de rabia, no de miedo. Y esa diferencia lo era todo. Aquella mañana, en la oficina de Paula, se cerraron las ventanas, se bajaron las persianas y se encendió la cafetera. Como si el mundo de fuera ya no importara. Y todo lo esencial estuviera ahí, entre esas paredes. Navarro llegó minutos después, con una carpeta bajo el brazo y una mirada que no necesitaba palabras. Ya casi lo tenemos, dijo, dejando la carpeta sobre la mesa. Paula la abrió con la calma de quien lee una sentencia que lleva tiempo esperando. Dentro estaban las grabaciones clasificadas, las fechas de los movimientos sospechosos de Tomás, las llamadas de Marta, los documentos que habían intentado modificar. Incluso los extractos bancarios con las transferencias cruzadas. ¿Y el piso?, pregunté. Bloqueado, respondió Paula. No se puede vender, ni hipotecar, ni tocar sin tu firma original. Y hemos añadido una nota de advertencia legal. Si lo intentan otra vez, se arriesgan a una denuncia penal inmediata. Asentí. Pero eso no bastaba. No quiero solo proteger lo mío. Quiero que la verdad salga, que todos lo vean, que no puedan negarlo ni esconderlo. Paula me miró. Sabía lo que implicaba esa petición. Navarro también. ¿Estás segura de que quieres hacerlo así?, preguntó él. No hay vuelta atrás si lo haces público. No quiero venganza, respondí. Quiero justicia. Y para eso tiene que dolerles, aunque sea solo por un instante, como me duele a mí desde hace semanas. Entonces surgió el plan, el verdadero, el que no solo protegía, sino que exponía. Paula propuso una reunión familiar. Una valoración médica con el doctor Morales, el mismo que Tomás había contactado, creyendo que todo sería un trámite.
Ellos pensaban que era su jugada final. No sabían que ya estábamos 2 pasos por delante. Navarro se encargaría de instalar las cámaras en el salón, discretas, legales, autorizadas por mí. Paula prepararía la presencia de una notaria como testigo neutral. Una figura aparentemente inofensiva, pero con poder legal para validar todo lo que ocurriera. Inés actuaría como enlace, fingiendo ignorancia y filtrando pequeñas pistas para provocar a Marta y Tomás. Yo me sentaría en mi sillón de siempre, débil, despistada, la abuela amable que no recuerda la fecha, pero sí cómo se friega un suelo. Pero había una sorpresa más, un giro que nadie esperaba. Paula levantó la vista con una leve sonrisa. También invité a alguien más, a Raquel. Raquel, pregunté, confundida. La exmujer de Tomás, madre de su otro hijo. ¿Recuerdas? La recordaba. Mujer discreta, elegante, con una tristeza silenciosa en la mirada. Tomás la había dejado cuando el niño tenía 2 años. Según él, no estaban en la misma página. Según ella, nunca estuve en su plan. ¿Por qué ella? Porque tiene algo que contar y quiere hacerlo. El silencio se instaló por un segundo. Luego, Navarro añadió, si lo hacemos bien, todo caerá como fichas de dominó. Solo necesitamos que hablen, que se confíen, que piensen que ganaron. Y entonces, no terminó la frase, no hacía falta. Todos sabíamos lo que venía. Aquella noche no dormí, pero no por ansiedad, era otra cosa, era expectativa. Como quien afila una llave que ha estado oxidada durante años, sabiendo que pronto abrirá una puerta que siempre estuvo cerrada. Inés me trajo una manta y se acostó a mis pies. Y si no funciona, abuela, la miré. Entonces, sabremos que al menos lo intentamos con dignidad. Y eso, hija mía, ya es una victoria. El día llegó con el cielo encapotado. Marta y Tomás llegaron puntuales, demasiado puntuales, con sus sonrisas de porcelana y sus palabras medidas. El doctor Morales saludó con frialdad. La testigo neutral se presentó con tono amable. Nadie sospechó. Nadie miró hacia las esquinas del salón donde las cámaras ya grababan. Yo sonreí, torpemente, como se espera de una anciana que olvida los nombres. Pero mis ojos ya no olvidaban nada. El juego había comenzado. Y por primera vez lo dirigíamos nosotras. La mañana llegó vestida de gris. El cielo no era del todo oscuro, pero tampoco se decidía a ser claro. Parecía que el tiempo mismo había entrado en la misma pausa tensa en la que vivíamos todos desde hacía semanas. A las 10 en punto, llamaron al timbre. No era un timbre nervioso ni impaciente, era un toque seguro, previsible. El doctor Herrero, de traje sobrio, maletín de cuero, rostro que no revelaba nada. Entró saludando con voz baja, sin mirar a nadie demasiado tiempo. Yo estaba ya sentada en el sillón de siempre, peinada, maquillada con discreción, envuelta en un chal que había usado el día que nacieron mis hijos. Me hacía sentir algo parecido a un ancla, una promesa. Tomás fue el primero en hablar. Gracias por venir, doctor. Mi madre últimamente ha tenido comportamientos algo erráticos. Pensamos que lo mejor sería una evaluación profesional, solo para asegurarnos. Herrero asintió sin expresión. Por supuesto, me comentaron que ha tenido olvidos, confusiones. ¿Desde hace cuánto? Unos meses, intervino Marta, sentándose a mi lado como si de verdad le importara. Empieza por cosas pequeñas, nombres, fechas, pero últimamente también ha tenido problemas con el gas, los medicamentos, incluso no reconoce a ciertas personas. El doctor me miró por primera vez. Señora Lucía, ¿cómo se encuentra hoy? Lo miré como si no supiera muy bien qué hacía allí. Parpadeé 2 veces, incliné la cabeza. ¿Hoy es? ¿Viernes? Jueves, respondió, anotando algo. Ah, claro, jueves. Sí, me encuentro un poco cansada, la verdad. Tomás me observaba con una mezcla de triunfo y lástima impostada, como si ya viera los papeles firmados, los bienes transferidos, la casa vacía. ¿Sabe qué día es hoy exactamente? ¿El 14 de... Ay, siempre se me olvidan los meses. Herrero sonrió con cortesía, pero sus ojos buscaban más allá de mis palabras, como si supiera que el juego tenía capas. ¿Podemos hacerle unas preguntas sencillas? No tomará mucho. Asentí lentamente. Me pidió que repitiera una dirección, luego una serie de palabras, luego que restara de 7 en 7 desde 100. Lo hice con torpeza medida. Una pausa aquí, una sonrisa vacía allá.
A Marta se le escapó un gesto de alivio. Tomás cruzó los brazos, satisfecho. ¿Sabe qué año es? ¿2023? No, espera. Silencio. Miradas. El doctor bajó la vista y anotó más. Y entonces, como si el guión invisible así lo dictara, llegó el momento. El sonido, leve, casi imperceptible, pero claro, un leve zumbido. Los ojos de Tomás se movieron hacia la estantería, luego a la lámpara. Paula, sentada en el rincón más discreto de la vasta habitación, levantó la mano con gesto firme. Perdón, doctor Herrero, antes de que continúe, hay algo que todos deberíamos ver. Marta frunció el ceño. Tomás se incorporó medio centímetro. ¿Qué significa esto? Paula caminó hasta el televisor. Insertó una pequeña memoria USB. La pantalla, hasta entonces negra, se iluminó. La primera imagen fue una grabación. Tomás, hablando por teléfono, desde su despacho. Su voz clara. Sí, el piso es de mi madre, pero no se preocupe. En unas semanas estará oficialmente incapacitada. Entonces podrá pasar a mi nombre. Sí, todo legal. Más o menos. Marta palideció. Tomás intentó moverse, pero Paula lo detuvo con la mirada. La segunda grabación, Marta en la cocina, hablando con una pariga. Ella ya ni se entera. Solo hay que llevarla al médico adecuado. El viejo Morales ya sabe qué hacer. Y luego, la tercera. Los papeles falsificados, las firmas escaneadas, la conversación con la agencia inmobiliaria, el notario preguntando por el poder legal. Silencio. Enorme. Aplastante. El doctor Herrero bajó su bloc de notas. Esto cambia bastante el contexto, dijo, visiblemente incómodo. En ese instante, la puerta se abrió y entró Raquel, la exmujer de Tomás. Detrás de ella, Navarro. Tranquilo, elegante como siempre. Raquel no saludó. Caminó hacia el centro del salón y sacó un sobre. Esto es una declaración jurada. Tomás me ofreció dinero para que testificara que su madre no estaba en condiciones desde hace más de un año, que ya sufría de episodios de desorientación cuando cuidaba de nuestro hijo. Me negué y me amenazó. Se lo entregó a Paula. Tomás se incorporó. Esto es un circo, una trampa. Paula no respondió. Navarro se adelantó y mostró su placa. Señor Tomás García, está usted siendo investigado por intento de fraude, falsificación de documentos y coacción. Le recomiendo que guarde silencio. Marta se cubrió la boca. Por primera vez, parecía ver lo que había sido incapaz de mirar. El espejo roto de sus actos. Me levanté despacio, sin rabia, sin gritos, solo con la dignidad de quien ha esperado demasiado tiempo para hablar. Hablar. Yo no estoy loca, ni enferma, solo estoy vieja. Pero la vejez no es sinónimo de estupidez, ni de resignación. El fuego, en ese momento, crepitó con fuerza, como si aplaudiera, y entonces, sin una sola lágrima, me senté de nuevo, porque el último acto había comenzado, y esta vez lo dirigíamos nosotras. El silencio después de la explosión no es el silencio absoluto, es un eco contenido, una especie de zumbido que flota en el aire, como el olor a pólvora. Así se sentía el salón en ese momento. Nadie se movía, nadie respiraba con normalidad. Solo el leve chasquido del televisor, aún encendido, rompía esa quietud densa. Inés se levantó sin prisa, caminó hasta el centro de la sala y sostuvo el mando del televisor con la seguridad de quien ha esperado mucho tiempo para este momento. Sus manos no temblaban, sus ojos, sí, pero no por miedo. Por el peso de lo que estaba a punto de mostrar. Lo que van a ver, dijo, no es una interpretación, no es una exageración. Es la verdad grabada como tantas veces lo han hecho ellos sin que nadie los viera. Presionó el botón. La pantalla cambió. Primera escena. El comedor. Hace semanas, Marta en la cocina, sirviendo café, hablando por teléfono. No hay problema. En cuanto el médico firme, todo pasa todo a nuestro nombre. Mi madre ni se entera de qué día vive. Sí. Ya le dijimos a Tomás que se encargue de los papeles. Lo tiene casi listo. Tomás bufó en el sofá. Quiso levantarse, pero Navarro, desde su esquina, solo se acomodó y cruzó las piernas. El gesto bastó. Siguiente escena. Tomás en su despacho. Más nítido aún. Mirada directa al móvil, tono impaciente. Me da igual si hay riesgo. Ella no tiene fuerza para defenderse. Si la abogada intenta algo, la desacreditamos. Lo importante es que todo esté a mi nombre antes de que la vieja se dé cuenta. Marta giró hacia él. ¿Eso es real?
Tomás no respondió. El vídeo continuó. Una conversación grabada por Navarro en la notaría. El notario pidiendo documentación. Tomás insistiendo en que el poder legal estaba en proceso, que su madre estaba confundida y que firmaría sin saber, que tenía todo bajo control. Y entonces la imagen cambió. Raquel, sentada en un banco del parque, mirando de frente a la cámara, voz pausada pero firme. Tomás me pidió que mintiera, que dijera que su madre ya no podía reconocer a su nieto. Me ofreció dinero, me dijo que era lo mejor para todos, que ella no necesitaba tantas propiedades, que los viejos viven demasiado y no saben cuándo rendirse. Pausa. No acepté. Y cuando me negué, me amenazó. Dijo que si hablaba, haría que nadie creyera en mí, que soy una ex amargada. Pero ya no tengo miedo. Esta mujer lo crió y esto no se lo merece. La pantalla se volvió negra. No hubo música, ni efectos, solo el peso de la verdad flotando como humo espeso. Tomás rompió el silencio. Esto es manipulación. No saben de qué hablan. ¿Quién ha autorizado estas grabaciones? ¿Con qué derecho invaden mi privacidad? Su voz temblaba, no de ira, de desesperación. Paula habló por primera vez en minutos, con el derecho de quien defiende a una mujer de una estafa, con la autorización legal de la propietaria del domicilio, con pruebas que ya han sido compartidas con el juzgado correspondiente. Marta se tapó la cara. Las lágrimas no salían, pero su rostro era una máscara de alguien que ya no puede sostenerse. Todo esto, ¿por qué? Pregunté en voz baja. ¿Qué os faltaba? ¿Qué no os di? ¿Qué pensasteis que merecíais más que el amor que os di cada día? Tomás no respondió, bajó la vista. Marta quiso decir algo, pero las palabras no le salían. Navarro se incorporó. Con calma sacó unos papeles. Los cargos ya están en trámite. Falsificación documental, coacción, intento de apropiación indebida y un largo etcétera. Tomás se volvió hacia Inés. ¿Tú también? ¿Tú estás detrás de esto? Inés lo miró con una mezcla de compasión y decepción. Yo solo encendí la luz. El resto lo hicisteis vosotros. Se hizo un silencio distinto, no de amenaza, de derrota. El tipo de silencio que llega cuando todo cae y no hay cómo disimular los escombros. Yo respiré hondo, me incorporé un poco, miré a mis hijos, no con odio, con la tristeza de quien ha visto cómo un árbol que plantó con amor ha sido talado por manos conocidas. Durante años pensé que ser madre era entregar, sin medida, sin pausa. Ahora entiendo que también es enseñar límites, incluso cuando ya es tarde. Marta lloró en silencio. Tomás no. Raquel se acercó. Puso una mano en mi hombro. Lo siento, Lucía. No es culpa tuya, susurré, pero gracias. El doctor Herrero cerró su libreta. Ya no tenía que escribir más. Lo había visto todo. La medicina no curaba la codicia, pero al menos servía para diagnosticar la dignidad. La lluvia que había empezado temprano golpeaba ahora con más fuerza contra los ventanales, como si la casa, vieja y noble, supiera que también había sobrevivido al naufragio. Miré a Inés. Y en su rostro vi la fuerza de todas las mujeres que nunca se callaron, que supieron esperar. Y cuando llegó el momento, dijeron la verdad, sin gritos, sin venganza, solo con la certeza de que la justicia, cuando llega, no necesita presentaciones, solo verdad. La justicia no siempre llega con ruido. A veces no tiene martillo ni aplausos. Llega como una brisa después de una tormenta larga. No grita, solo permanece. El juicio fue breve, pero cargado de una tensión que ningún fiscal necesitaba enfatizar. Las pruebas eran irrefutables. Los vídeos, los audios, los documentos, la declaración de Raquel. La instalación ilegal de dispositivos para firmar en mi nombre. La tentativa de incapacitación fraudulenta. Todo estaba allí, tan nítido como el frío en la sala. Paula se puso de pie. Vestida con negro sobrio, como si llevara el peso de muchas causas encima, no solo la mía. En su voz había firmeza, pero no furia, y eso lo hizo aún más poderoso. Señoría, la acusación solicita que se reconozca la tentativa de apropiación indebida de bienes, la falsificación documental y la coacción psicológica ejercida contra la señora Lucía Marín. No solo como un acto legal, sino como un mensaje claro. La edad no es sinónimo de vulnerabilidad. Y la familia no da derecho a herir impunemente. Tomás y Marta no hablaban, no habían hablado desde el día de la confrontación. En sus rostros no quedaba arrogancia, solo un vacío espeso,
como si recién ahora entendieran el tamaño del abismo que ellos mismos habían cavado. Yo observaba todo desde la última fila. No quise sentarme en la primera. Quise mirar desde la distancia, como quien ve una película que alguna vez pensó que era su vida, pero que ya no lo es. Inés apretaba mi mano. Navarro estaba allí también. Y Raquel. Todos en silencio, como testigos de algo más grande que un veredicto, una reparación. Cuando el juez anunció la sentencia, no hubo sobresaltos. Tomás y Marta fueron condenados a penas de prisión suspendida, sin derecho a administrar bienes ajenos en 10 años y con obligación de reparar económicamente el daño causado. La justicia había hablado. Pero mi parte no había terminado. Me puse de pie. El juez me concedió la palabra, no para añadir acusaciones, sino para decir lo que aún pesaba en el alma. Cuando uno es madre, dije, cree que el amor basta, que todo puede curarse con ternura, con paciencia, con perdón. Pero a veces, amar también es soltar, también es decir basta. Y eso no me hace menos madre, me hace más humana. Miré a Tomás, a Marta, no con odio. Ya no, yo los perdono, no porque se lo merezcan, sino porque yo merezco descansar. Perdonar no es rendirse, no es olvidar, es dejar de cargar lo que ya no me pertenece. Sentí que mi voz temblaba, pero no la oculté. La vulnerabilidad no es debilidad, es una forma de verdad. Pasé meses preguntándome qué hice mal, qué gesto olvidé, qué palabra hirió más de lo que imaginé. Y luego comprendí que no todo tiene respuesta, que no todo depende de uno, que cada quien elige su sombra o su luz. Y yo, hoy, elijo la luz. Harry, silencio. Profundo. Incluso el juez pareció más pequeño detrás de su estrado. No quiero su castigo. Ya lo tienen. Es el peso de saberse descubiertos por sí mismos. Lo que quiero es vivir el tiempo que me queda con libertad, sin miedo, sin rencor, con la certeza de que enfrenté la oscuridad y no me venció. Me senté. Inés me abrazó sin palabras. Navarro asintió con una leve sonrisa. Paula me miró con esa mezcla de respeto y ternura que solo se reserva a quienes han peleado batallas del alma. Cuando salimos del tribunal, la ciudad seguía su curso. Los coches pasaban. La gente hablaba por teléfono. Nada parecía haber cambiado. Pero para mí, el mundo era otro. El pasado no se borra. Pero se puede mirar de frente y seguir andando. Caminar al sol después de meses de sombra no es un acto menor, es una forma de renacimiento. Y aunque el corazón aún guardaba cicatrices, cada latido me recordaba que estaba viva, más viva que nunca, y por primera vez en mucho tiempo, libre. El edificio era modesto, de paredes blancas, plantas en las ventanas y una pequeña placa dorada que brillaba bajo el sol de la mañana. Fundación Girasol. Debajo, en letras más pequeñas, una frase escrita por la propia Lucía. Nadie envejece cuando todavía tiene algo que ofrecer. Dentro se escuchaban risas suaves, tazas de café chocando entre sí y el sonido de lápices escribiendo sobre papel. Había mujeres de pelo canoso, hombres de paso lento, pero ojos vivos. Una voluntaria enseñaba cómo usar el correo electrónico. Otra repasaba con una señora mayor cómo identificar fraudes bancarios. Un hombre hablaba con emoción sobre volver a pintar después de 40 años. Lucía se sentaba en un rincón lleno de luz, junto a una estantería con libros y fotografías. Inés estaba a su lado, organizando papeles, revisando correos, siempre con esa energía que parecía inagotable. Un periodista de la televisión local se preparaba con su equipo. Era la primera vez que hablaban en público del proyecto. Y aunque no lo buscaban, la historia había tocado corazones. ¿Lista, señora Marín?, preguntó el joven con voz amable. Lucía asintió. Llevaba una blusa blanca, el cabello recogido con delicadeza y en la solapa un pequeño broche en forma de girasol. No parecía nerviosa, parecía en paz. La cámara empezó a grabar. Hace un año, comenzó Lucía, me sentí invisible. Me senté en una mesa donde nadie me miró a los ojos. Me hicieron sentir un estorbo, una carga, algo que debía ser administrado, no escuchado. Pausa. Miró al lente, pero hablaba como si lo hiciera a cada una de las personas mayores que estaban al otro lado de la pantalla. Sobreviví no solo a la traición de mis propios hijos, sobreviví a la duda, a la vergüenza, a la pregunta que te carcome por dentro. ¿Me lo merezco? Y cuando una empieza a tallarse esa pregunta, empieza a desaparecer. Inés, desde un lado, bajó la mirada.
Sabía cuántas veces esa frase había salido entre lágrimas. Hoy era distinta, era firme, era luz. Un día entendí que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir qué hacer con lo que me quedaba. Y elegí hacer algo útil, algo bueno. Porque si lo único que sale del dolor es más dolor, entonces no habremos aprendido nada. El periodista no interrumpía, solo escuchaba. Así nació el Cuy Girasol. Con mi nieta, con Paula, con Navarro, un espacio para mujeres y hombres como yo, para los que fueron silenciados, para los que sintieron miedo, para los que aún creen que no es tarde. Aquí les ayudamos a recuperar lo que nunca debieron perder, su dignidad. Las imágenes acompañaban sus palabras. Una mujer aprendiendo a usar una tablet. Un señor recibiendo asesoría legal con una sonrisa de alivio. Un grupo haciendo yoga en sillas. La cámara captó la calidez, pero también la fuerza. No somos una institución, somos un faro. Y cada historia aquí importa. No hay demasiado tarde cuando aún tienes voz. La entrevista terminó. Lucía respiró profundo. El periodista le agradeció con un apretón de mano sincero. Luego se despidió del equipo y salió. Inés se acercó con una carpeta en mano. Nos acaban de aprobar el convenio con el Centro Cultural del barrio. Vamos a poder ofrecer talleres de arte los miércoles. Lucía sonrió. ¿Sabes qué me emociona más? Que no es solo por ellos, es por mí también. Nunca tuve tiempo para pintar. Quizás ahora sí. Se miraron. No necesitaban decir más. El dolor del pasado no había desaparecido, pero tampoco gobernaba el presente. El sol se filtraba por las ventanas. En una maceta, un girasol crecía, torciendo su tallo para buscar la luz, como ella. El patio del restaurante de Lucía estaba lleno de mesas redondas, manteles blancos con bordes amarillos y jarrones de girasoles recién cortados. Era una tarde de primavera suave, con la brisa acariciando las mejillas y los olores de tortillas caseras, pan con tomate y vino dulce flotando en el aire como una promesa de celebración. No era una fiesta con discursos ni con música a todo volumen. Era algo más íntimo, más profundo. Una comida entre los nuevos amigos que el Cuy Girasol había reunido en pocos meses. Algunos llegaban con bastones, otros en sillas de ruedas, pero todos con los ojos abiertos, brillantes, como si por fin sintieran que pertenecían a algún sitio. Lucía caminaba entre las mesas, saludando uno por uno. No era anfitriona, era cómplice. Se agachaba, escuchaba, reía, recordaba nombres, anécdotas, detalles, no porque tuviera buena memoria, sino porque los había hecho suyos. ¿Te acuerdas de don Ramón?, le susurró Inés, el del banco de la plaza, el que decía que no tenía nada que contar. Lucía miró hacia una de las mesas. Allí estaba don Ramón, levantando una copa de tinto, contando con entusiasmo cómo de joven trabajó en un circo ambulante como tramoyista. 3 mujeres lo escuchaban con la boca entreabierta, como si hablara de una novela. Nunca nadie me había preguntado tanto por mí, dijo él cuando Lucía se acercó. Antes creía que era viejo, ahora me siento sabio. En otra mesa, Carmen enseñaba a una señora de cabello blanco y ojos vivaces a escribir con el móvil. Paula se reía con 2 hombres mayores que discutían sobre fútbol con una pasión adolescente. Navarro estaba junto a una viuda tímida que le contaba que, por primera vez en 30 años, había salido sola a cenar, sin sentirse culpable. Lucía se sentó finalmente en su silla, al fondo del patio. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y entonces escuchó lo más hermoso que podía oír, el murmullo de la vida. Conversaciones cruzadas, cucharas golpeando platos, risas entrelazadas con recuerdos. ¿No echas de menos cómo era antes?, le preguntó Inés con suavidad. Lucía la miró, le tomó la mano. No, porque esto también es familia. Quizás no compartimos sangre, pero compartimos algo más difícil, el silencio y la soledad. Y ahora compartimos mesa. Brindaron sin decir palabra, solo con la mirada. Un poco más tarde, alguien trajo una guitarra. No estaba planeado. Una mujer empezó a cantar una vieja copla andaluza. Otros se unieron. El patio entero se convirtió en un coro suave, nostálgico y alegre a la vez. Canciones que venían de la infancia, de bodas, de funerales, de cocinas con azulejos fríos y manos calientes. Lucía no cantaba, escuchaba. Dejaba que cada palabra la envolviera como una manta. Su corazón ya no dolía igual. Seguía teniendo cicatrices,
pero ahora brillaban como vitrales bajo el sol. Cuando terminó la canción, Lucía se levantó. Alguien la animó a decir algo. Ella negó con la cabeza al principio, pero luego asintió. Caminó hasta el centro del patio. Solo quiero decir una cosa. Empezó. Durante mucho tiempo creí que mi historia había terminado, que lo que venía después era solo esperar. Pero hoy entiendo que siempre se puede empezar de nuevo. Solo hay que rodearse de quienes no te dejan olvidar que vales. Hubo aplausos, no eufóricos, sino largos, calurosos, de esos que se dan con las palmas abiertas, como se abrazan las almas. Y así, en un pequeño restaurante con girasoles y platos sencillos, Lucía vivió su primera verdadera fiesta en mucho tiempo. No celebraban un cumpleaños ni una victoria. Celebraban el milagro silencioso de estar vivos y acompañados. El restaurante ya se había vaciado. Quedaban solo las luces tenues, los platos apilados y el eco suave de las últimas carcajadas. La noche había caído con dulzura. Era una de esas noches en que la brisa no incomoda, solo acompaña. Lucía se quedó sentada en la terraza, en su silla de mimbre de siempre, la misma en la que solía ver pasar los años como si no le pertenecieran. Pero esta vez no estaba sola. A su derecha, Inés recostaba la cabeza en su hombro, medio dormida, medio en paz. A su izquierda, Paula charlaba en voz baja con Navarro, que por primera vez en mucho tiempo se había quitado la chaqueta. Más allá, Carmen barría las últimas migas con paciencia y una sonrisa que parecía decir, aquí no hay prisa. No había música, solo el sonido de la noche viva. Lucía miró alrededor. No era una mesa de gala. No era un salón familiar lleno de fotos antiguas, pero era su familia, esa que se elige, esa que no te pide explicaciones para quedarse. ¿Te acuerdas cuando pensabas que todo se había acabado?, preguntó Paula sin mirarla directamente. Lucía asintió. No hacía falta palabras. La pregunta no era un reproche, era una caricia. Y ahora mírate, añadió Navarro, con esa voz grave de hombre que no habla mucho pero observa todo. Has hecho más en un año que otros en toda una vida. Lucía sonrió. No lo hice sola, no respondió Inés, desperezándose. Pero fuiste la primera que se levantó del suelo. Un silencio breve, cómodo, los envolvió. Como una manta compartida. Lucía sacó de su bolso una foto pequeña. No era antigua, pero ya tenía ese aire de lo que se atesora. Era del primer día del Cuijirasol. Ella, Inés, Paula, Navarro, Carmen y 2 mujeres mayores que habían llegado con miedo y ahora ya contaban chistes verdes sin sonrojarse. Esto es lo que queda cuando el polvo se asienta, dijo. No los gritos, no los juicios, no las traiciones. Lo que queda es quien decidió quedarse. Miró hacia el cielo. Las estrellas no brillaban con fuerza, pero estaban allí. Como su esperanza, como su fe en lo sencillo. Nunca me dolió envejecer, añadió en voz baja. Me dolió sentirme sola. Pero ahora entiendo que la soledad se llena con presencia verdadera, no con visitas, no con flores compradas a última hora, con ojos que te miran y no te juzgan, con manos que no te empujan, sino te sostienen. Inés la abrazó sin palabras. Paula también. Carmen dejó la escoba y se acercó. Navarro se incorporó con torpeza para no romper el momento, pero se acercó también. Formaban un círculo pequeño, imperfecto, pero real. Familia. Lucía cerró los ojos por un instante. Recordó otras mesas, otras cenas, otras risas que hoy ya no dolían. Porque el perdón no siempre borra, pero limpia. No necesito más. Susurró, no necesito sangre, solo necesito calor. Y lo tenía. A su alrededor, cada rostro tenía su historia. Ninguno perfecto. Todos rotos en algún momento. Pero juntos tejían algo nuevo. Una red invisible de afecto, respeto y memoria compartida. La cámara, si hubiera estado allí, se habría alejado lentamente, mostrando la terraza iluminada por faroles pequeños, las sombras largas proyectadas por las sillas vacías y el murmullo constante de quienes ya no temen al silencio, porque habían aprendido que el verdadero hogar no se hereda, se construye, y que, a veces, la familia no nace contigo, se encuentra, se cuida, se elige.